Su atención, por favor. El Instituto Nacional Electoral del Estado de Tabasco, a través de su Programa Institucional de Protección Civil, les invita a colaborar con las siguientes medidas. En caso de emergencia, identifique las rutas de evacuación de las salidas de emergencia de este espacio, las cuales se ubican a los costados de este recinto. Mantener los accesos y rutas de evacuación despejados. Si está acompañado, previamente coordine un punto de encuentro. En su caso, cooperar con los encargados de seguridad, los cuales se identifican con chaleco color rojo. Es de suma importancia estar atento a las indicaciones de los organizadores de este evento. El Instituto Nacional Electoral del Estado de Tabasco agradece su atención. Muy buenos días. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión del Registro Federal de Electores del Consejo General, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, el Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de Distritación y la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Tabasco, agradece su presencia en el Foro sobre la Distritación Electoral Nacional 2021-2023, cuyo objetivo es dar a conocer el proyecto de distritación electoral que este instituto llevará a cabo para propiciar un espacio de reflexión sobre los aspectos más relevantes que intervienen en este importante proyecto. Representaciones del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, Secretario de Gobierno, consejeras y consejeros del Instituto Electoral del Estado de Tabasco, diputadas y diputados, presidentes y presidentas municipales, funcionarias y funcionarios de la Administración Pública Federal, estatal y municipal, representantes de los partidos políticos, titulares de órganos autónomos, rectores de universidades públicas y privadas del Estado, consejeras y consejeros del Consejo Local del INE, miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, medios de comunicación y público que nos acompaña a través de las redes sociales, sean todos y todas bienvenidos. Antes de comenzar, me permito informarles que al finalizar las participaciones de nuestros ponentes, se ha previsto una sesión de preguntas y respuestas. Para ello, nuestras compañeras y compañeros que se encuentran en los pasillos les proporcionarán una tarjeta. Para dar paso al acto protocolario, cedo el uso de la palabra. Para dar inicio, me permito presentar a las autoridades que nos distinguen en el Presidium. Doctor Ciro Murayama Rendón, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Ingeniero René Miranda Jaimes, director ejecutivo del Registro Federal de Electores. Licenciada Elizabeth Tapia Quiñones, vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en Tabasco. Maestra Roselvi del Carmen Domínguez Arévalo, consejera presidenta provisional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Licenciada Leticia Jerónimo Mendoza y maestro Rodrigo Morales Manzanares, integrantes del Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de Distritación Nacional. Ahora sí, para dar paso al acto protocolario, cedo el uso de la palabra a la licenciada Elizabeth Tapia Quiñones, vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en Tabasco, con el fin de que dirija un mensaje de bienvenida a todas y todos los presentes. Muchas gracias. Hola, muy buenos días tengan todos y todas las personas y autoridades que asisten a esta mesa de trabajo a invitación del Instituto Nacional Electoral para celebrar este foro cuyo propósito es dar a conocer los trabajos de la nueva distritación electoral que se desarrollará en cada una de las 32 entidades del país. Trabajos que han iniciado desde el 2021 y cuyas últimas fases se desarrollarán hasta el 2023.
y que incluyen la revisión y eventual reconfiguración de la delimitación de los distritos electorales, tanto federales como locales. Aunque no siempre visible, esta es una atribución de suma relevancia encomendada al Instituto Nacional Electoral, ya que a través de estas revisiones periódicas de la conformación de los distritos, tanto federales como locales, se mantiene uno de los principios básicos centrales en cualquier sistema democrático: la igualdad en el ejercicio del voto. Este mandato constitucional dispone que el INE debe revisar los trazos de las demarcaciones distritales a partir de la publicación de los resultados del censo de población elaborado por el INEGI. Cumplir este mandato permite hacer modificaciones necesarias para atender el crecimiento y concentración poblacional que se da a diferentes ritmos en diferentes lugares, buscando que en cada distrito se agrupe a una cantidad similar de personas y que cada voto tenga un peso relativo similar. Así, sin importar si se vive en una gran urbe en la capital del país o en una localidad alejada, el Instituto Nacional Electoral garantiza, mediante el procedimiento de distritación, que cada voto valga lo mismo y que frente a las urnas todos somos iguales. Para mayor claridad sobre este tema y sus relevantes repercusiones para nuestro modelo democrático, el día de hoy tengo el gusto de recibir al consejero electoral del Consejo General, el doctor Ciro Murayama Rendón, quien abundará de manera detallada sobre la relevancia de este ejercicio de distritación que iniciamos en nuestro estado a partir de la realización de este foro. En esta mesa se encuentra también el ingeniero René Miranda Jaimes, director ejecutivo del Registro Federal de Electores, quien será el responsable de presentar a todos ustedes el proyecto de distritación. Saludo también a los integrantes del Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de Trabajos de Distritación Nacional, integrado por científicas y científicos mexicanos de reconocido prestigio nacional e internacional, que coadyuvarán con los órganos correspondientes del INE para garantizar una conformación distrital que se apegue a los principios de la función electoral. Hoy la maestra Leticia Jerónimo Mendoza y el maestro Rodrigo Morales Manzanares compartirán con nosotros justamente los aspectos técnicos de la distritación. Bienvenida maestra, maestro, bienvenidos todos al estado de Tabasco. Agradezco también la presencia de la maestra Roselvi del Carmen Domínguez Arévalo, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, quien el día de hoy nos acompaña para comentar acerca de la distritación electoral local, que estará incluida dentro de los trabajos a cargo del Instituto Nacional Electoral. Gracias, maestra. Finalmente, reconozco y saludo a las autoridades que están aquí el día de hoy, autoridades del Gobierno estatal y federal, consejeras y consejeros electorales del IEPCT y del INE, magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco, fiscal de delitos electorales, diputadas y diputados, representantes de los distintos partidos políticos, titulares de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del INPI y del INEGI, presidentes municipales, rectores de las universidades, medios de comunicación y todos quienes nos acompañan hoy, interesados en conocer el proceso de conformación de los distritos federales y locales, que tendrá consecuencias para los procesos electorales próximos y que vale la pena destacar. Dentro del proceso de conformación incluye la consulta previa e informada a las comunidades indígenas. Muchas gracias. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que la delimitación de los 300 distritos electorales uninominales se establece a partir de dividir la población del país entre los distritos señalados, de acuerdo con la población reportada en el último censo levantado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. A continuación, el doctor Ciro Murayama Rendón, consejero electoral, compartirá con nosotros la relevancia de la distritación nacional. Muy buenos días. Es para mí un gusto estar esta mañana aquí en Villahermosa, en este bello estado de Tabasco, para continuar con los trabajos de distritación electoral que empezamos el año pasado y queríamos haber arrancado desde el mes de enero. El repunte del COVID nos aconsejó, por la salud de todos y todas, posponer unas semanas este reinicio, pero aquí estamos finalmente
y es para mí un gusto saludar a la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, la maestra Roselví del Carmen Domínguez Arévalo, a la delegada del Instituto Nacional Electoral en Tabasco, la maestra Elizabeth Tapia, que tomó posesión de su cargo hace apenas unos días, el 16 de enero, es una funcionaria de carrera que ya estuvo al frente de la estructura del INE en Campeche y ahora la institución la ha designado para estar aquí en Tabasco, así que gracias Elizabeth, aprovecho para desear lo mejor en esta nueva encomienda, en un estado más grande en términos de población, con mayor complejidad, un nuevo reto profesional que estoy seguro con su profesionalismo, capacidad de diálogo con las fuerzas políticas, va a dar buenos resultados para la democracia en la entidad. Agradezco la presencia de las autoridades del Estado de Tabasco, de la representación del señor gobernador, del subsecretario de Gobierno, también de la representación de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco, de la presencia también de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, de la Fiscalía General del Estado, a los presidentes y presidentas municipales, a las representaciones de los honorables ayuntamientos del Estado, a la comunidad académica, a sus rectores, a la representación de la 30 Zona Militar, de la 5ª Zona Naval. Muchas gracias por acompañarnos. Siempre el trabajo del INE de la mano de las Fuerzas Armadas, sobre todo en los momentos clave de los procesos electorales para resguardar nuestras instalaciones, la documentación y el material electoral es clave, así que muchas gracias como siempre por su disposición de trabajo con los procesos democráticos de nuestro país, también a la representación del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Muchísimas gracias y por supuesto a las consejeras, consejeros del OPLE del Estado y a los colegas integrantes de la estructura del INE aquí en la entidad. Permítanme ir al grano y señalar que la distritación es un trabajo eminentemente técnico, pero con una capital relevancia política. ¿Por qué? Porque de la distritación depende que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a una representación en condiciones de igualdad. Por eso es que la Constitución contempla en su artículo 53 lo siguiente, dice a la letra: la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de 2 diputados de mayoría. Fin de la cita. Como todos sabemos, cada 10 años, al inicio de una década, una institución especializada, el INEGI, realiza el Censo General de Población y Vivienda. Quiero reconocer y agradecer el profesionalismo del INEGI porque en 2020 llevó a cabo el censo de población en condiciones adversas. Como ustedes saben, apenas iniciaban los trabajos de campo, las entrevistas casa por casa, cuando irrumpió la pandemia COVID-19 y hubo múltiples países en el mundo que cancelaron o postergaron la realización de sus censos de población. Venturosamente el INEGI siguió con su trabajo,
echando mano también de las tecnologías de la información y pudo concluir su encomienda. Y un año después, en 2021, conocíamos ya los resultados del Censo General de Población. Así que el insumo fundamental para hacer la distritación es el trabajo que INEGI nos da. El INE, como un instituto autónomo, se beneficia a su vez del trabajo de otro organismo autónomo que sin ninguna inclinación ni sesgo político cuenta a la población y presenta los resultados. Con esos resultados nosotros aplicamos lo que dice la Constitución. Así es que en 2020 el censo arrojó un total de 126.014.024 personas en todo el país. Si consideramos estos 126 millones entre los 300 distritos electorales, nos da una media por distrito de 420.046 personas. Esto quiere decir entonces que en promedio cada distrito debe tener 420.000 habitantes. Y hablamos de habitantes, no de electores, porque así lo dispone la Constitución. Porque si bien los electores son los que definen quién ganará cada distrito, la representación es de toda la población, no solo de los mayores de 18 años. Por eso la Constitución habla de habitantes, de censo y no de padrón electoral para conformar los distritos. Bueno, entonces decíamos que hay un promedio de 420.000 habitantes por distrito electoral. En Tabasco, el censo de 2020 arrojó una población de 2.402.598 personas. En 2010, en el anterior censo de población, en Tabasco había 2.238.603 personas. Quiere decir que en una década la población del estado creció en 163.995 personas, un ritmo de crecimiento del 7.32%. Y si vemos lo que representaba la población de Tabasco en el total nacional en 2010, era el 1.99%. ¿Cuánto es ahora estos 2.402.000 entre los 126 millones? 1.90%. Es decir, Tabasco se mantiene prácticamente con la misma presencia poblacional en el total del país. Antes de la distritación que estamos iniciando, Tabasco tenía 6 distritos electorales federales. ¿Cuántos tendrá a partir de ahora si su peso en el total de la población sigue siendo prácticamente el mismo? Los mismos 6 distritos electorales federales. Si dividimos la población de Tabasco, estos 2.402.598 personas, entre el tamaño promedio de un distrito electoral federal, que son los 420.046 habitantes, nos da 5.7198, redondeando 6. Entonces, Tabasco seguirá teniendo 6 distritos y 6 diputados de mayoría relativa en el Congreso de la Unión. Quiero decir que hay 20 entidades del país que corren la suerte de Tabasco, es decir, que su población no se modificó en cuanto a su peso en el total nacional y van a tener el mismo número de distritos que en el pasado. En cambio, hay 12 entidades que modifican el número de distritos, ya sea porque su población creció mucho más rápidamente que el promedio del país o lo hizo de manera sensiblemente más lenta. Obtienen
un distrito más, Baja California, Coahuila, Puebla, Querétaro, Yucatán, y 2 distritos más, Nuevo León, y tienen menos distritos y por tanto diputados, la Ciudad de México con 2, y con 1 Guerrero, el Edomex, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz. ¿Qué es lo que determina cuántos distritos tiene cada entidad? La demografía. No cómo vota la gente, no las preferencias electorales, cuánta gente vive en cada entidad federativa. Y eso se debe a razones económicas, de crecimiento y atracción poblacional en ciertas zonas, lo que ocurre también al interior de las entidades federativas. Entonces, quiero ser enfático al decir que la distritación no tiene sesgo político alguno. Lo que la Constitución dice es: INEGI cuenta a la gente e INE, con los resultados que te da el INEGI de población, no solo ciudadanos, la población total, no cuántos votan, no por quién votan, cuántos viven en cada lugar, corresponden tantos distritos. Así es que, insisto, a Tabasco le corresponden 6 distritos y esta distritación va a estar vigente hasta después del próximo Censo General de Población y Vivienda, que se va a realizar en 2030. Eso quiere decir que para las elecciones de 2024, 2027 y de 2030, en Tabasco se seguirán eligiendo 6 diputados federales de mayoría relativa. Y luego ya el censo de 2030 dirá, para hacer la redistritación, que va a regir en 2033, 2036, 2039, pero para eso pues falta mucho. Vamos entonces con lo que va a ocurrir en la década que vivimos. ¿Por qué es importante entonces este ejercicio que nos manda la Constitución? Para evitar que haya distritos electorales con poca población y otros con mucha población. Eso afecta el derecho a la igualdad en la representación, porque no es lo mismo un diputado que, por ejemplo, pueda estar representando a 80,000 personas que otro que represente a 150,000. Es más fácil ganar un distrito con menos población, pero el peso en la Cámara es el mismo por diputado, entonces debe representar a los mismos habitantes. Por eso, este ejercicio que nos mandata la Constitución para cada 10 años estar actualizando nuestra geografía electoral. ¿Y por qué es perniciosa la sub- y sobrerepresentación? Pues como dice el diccionario electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en la entrada referida a sobre o subrepresentación, dice lo siguiente: la sobre y subrepresentación no solo afecta el derecho al voto igual de cada elector o el derecho a una representación igual de cada habitante, sino que también tiene consecuencias en la gobernanza, generando ventajas a favor de algunos partidos políticos o corrientes ideológicas en detrimento de otras. Y dice el diccionario del Instituto Interamericano de Derechos Humanos que si hay sobre o subrepresentación, se daña el principio básico de la democracia representativa del voto igual, una persona, un voto. Entonces, tenemos que garantizar que el voto se cuente bien, que el sufragio se respete, pero que también el derecho a la representación sea igual para las distintas personas. Esa es la importancia política de un trabajo, insisto, eminentemente técnico, independiente y neutral que estamos haciendo de cara a todos ustedes, porque los datos del INEGI son públicos y todo mundo puede revisar que en efecto corresponden 6 distritos a Tabasco en la Cámara de Diputados. Pero también el INE tiene, por mandato constitucional desde 2014, la obligación de hacer
la redistritación o la distritación al interior de las entidades federativas. Esto no pasaba antes y dio lugar a que en distintas entidades federativas del país se rezagara la distritación y hubiera algunos distritos locales con muy poca población y otros con exceso de población, afectando el derecho a la representación, en parte por control político local. Ahora, con esta regla general desde la Constitución, se garantiza que también al interior de las entidades federativas se garantice el respeto a la igualdad en la representación. ¿Cuál es el caso de Tabasco que hoy con toda hospitalidad nos recibe? La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en sus artículos 12 y 13, se establece 21 distritos electorales locales. Por tanto, 21 diputados locales de mayoría relativa. Son los mismos distritos que existen ahora, pero al revisar cuál es la situación de los distritos, encontramos que hay 6 de los 21 que les llamamos fuera de rango. ¿Qué quiere decir? Que el número de habitantes en estos distritos se aleja de la media en más o menos 15%. Decíamos que en Tabasco hay 2.402.598 personas de acuerdo al censo 2020. Eso entre 21 nos da una media estatal de 114.409 personas. Idealmente, cada distrito debería de tener a esas 114.409 personas. El comité técnico, y ahora nuestros expertos pasarán a explicarlo a detalle, ha definido que el margen de variación en la media aceptable es, como ya les decía, de más o menos 15% para propiciar otros criterios que son adecuados. Además del equilibrio poblacional, evitar la fragmentación de municipios, es decir, en medida de lo posible, retomar los trazos políticos que existen al interior de cada entidad para que, pues de ser posible, los habitantes de un municipio voten en el mismo distrito. A veces eso no es posible. Ustedes saben que en Tabasco hay 21 distritos, como estamos diciendo, y 17 municipios, es decir, hay más distritos que municipios. También buscamos que haya compacidad, es decir, que las formas del trazo distrital sean lo más geométricas posibles. Se procura además que haya continuidad geográfica, es decir, que entre los distritos no haya islas, electores en un lugar y por allá una mancha con electores del mismo, no, tiene que ser un área sin interrupciones. También se busca que los tiempos de traslado al interior de los distritos sean los menos para efectos de organización electoral, pero también para que los propios actores políticos puedan realizar su trabajo electoral sin mayores dificultades. Bueno, ahora se dará la explicación técnica, pero les decía yo, de esa media de 114.000 más menos 15, nos queda que ningún distrito en Tabasco debería de tener menos de 97.248 habitantes, ni más de 131.571. Pero hoy, más de la cuarta parte de los distritos de Tabasco están fuera de rango.
Les doy, es el caso del Distrito 13, con cabecera en Comacalco, el Distrito 17, con cabecera en Jalpa de Méndez, el Distrito 19, con cabecera en Acajuca, el Distrito 20, con cabecera en Villa Playas del Rosario, y por debajo del promedio está el Distrito 2, con cabecera en Heroica Cárdenas, y el Distrito 6, con cabecera aquí en Villahermosa. Miren ustedes, ¿y por qué se dio esto? Bueno, pues porque la gente se mueve, hay desarrollos inmobiliarios, hay lugares donde la gente deja de vivir, en fin, es normal este movimiento respecto a la foto del censo y los distritos que se hizo con base en el levantamiento de 2010. 10 años después, en 2020, tenemos que ese movimiento poblacional que siempre se da, la población pues está viva, nos lleva a situaciones como la siguiente. En Nacajuca, el trazo actual del Distrito 19 envuelve a 152,746 habitantes, más de 150,000 en lo que hoy es ese Distrito 19 de Nacajuca. Y en cambio, el Distrito 2, en Heroica Cárdenas, tiene 95,249 habitantes. Es decir, que dos distritos que deben pesar lo mismo, hoy tienen una diferencia de población de 57,547 habitantes. Representa a muchos más habitantes la diputación electa en el 19 que la diputación electa en el 2. La buena noticia es que cuando acabemos el ejercicio que hoy estamos empezando, estas variaciones tan fuertes van a desaparecer. Todos los distritos van a estar dentro de rango y todas las diputaciones van a representar a un número equivalente de tabasqueños y de tabasqueñas. Ese es el trabajo técnico que vamos a hacer de la mano de los partidos políticos, de la mano de la autoridad local, con toda transparencia. Y quiero decir que no solo van a cambiar 6 distritos que hoy están fuera de rango. Para hacerlo con una metáfora, hay nueva población, se asentó de manera distinta. Con el modelo que ahora explicaremos, se hará, si jugáramos dominó, digamos, es sopa nueva, juego nuevo, y si en el pasado tú tenías los 13, no quiere decir que ahora vas a jugar con 3. Es decir, es un nuevo trazado, procurando lo que ya decíamos: equilibrio poblacional, las formas menos irregulares posibles, que los municipios no se fragmenten, que haya continuidad geográfica y los menores tiempos de traslado posibles. Termino mencionando 2 cosas. Una es que junto con este foro estamos arrancando el día de hoy la llamada consulta indígena, que es acercarnos a las personas y pueblos indígenas y afromexicanas para explicar la distritación, porque se debe procurar que ahí donde sea posible se agrupe la población indígena y afromexicana en mismos distritos para potenciar su derecho a la representación. Ahí donde es posible que haya más de 40% de la población indígena y afromexicana, se debe de propiciar para tener lo que llamamos distritos indígenas. Con la distritación vigente en Tabasco no hay distritos indígenas hoy. Veremos, si nos lo permite, el nuevo resultado del censo. Hay 2 municipios de la entidad que tienen al menos el 40% de su población indígena y afro, que son Centla y Tlacoltalpa. En total, en
Tabasco hay 500,000 de personas indígenas y afro. Indígenas son 487,869 y afromexicanas 13,862. Así que hoy tenemos 4 reuniones informativas en los distritos 1, cabecera de Macuspana, 4, Villahermosa, 5, Paraíso y el 6 también en Villahermosa, explicando la distritación. La idea es explicar en qué consiste este ejercicio, dejar a los líderes, a las personas indígenas y afro, la información y cuando generemos el primer escenario de distritación, escuchar su punto de vista acerca de en qué distrito queda asentado su municipio y con qué cabecera distrital. He de decir que como órgano garante de esta consulta que se está haciendo con el protocolo requerido, se ha invitado al Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien está supervisando nuestro trabajo. El próximo 21 de febrero se va a generar este escenario de distritación. Hoy no vamos a decir cómo van a quedar los distritos, estamos dando la información y el modelo se va a correr y se va a hacer público el 21 de febrero y nos volveremos a sentar con los distintos actores políticos para ver qué opiniones tienen, porque la máquina pues va a ajustarse a los parámetros que ya hemos mencionado, de equilibrio poblacional, en fin, pero la máquina no sabe por dónde pasa un río, dónde hay que hacer ajustes para que la distritación quede en el mejor diseño posible. Termino diciendo que, como ustedes saben, el INE, además de estar en este proceso, está de lleno trabajando en la organización de la revocación de mandato. Va a ser el domingo 10 de abril. Este estado, Tabasco, fue el más participativo en términos relativos. Quiero decir que a través de la aplicación del INE recibimos 141,476 apoyos para la revocación de mandato. Estos 141,476 apoyos representan el 10.24% del listado nominal de Tabasco. Se necesitaba el 3%, aquí más que lo triplicaron, así que pues ha sido una de las entidades que de manera más activa su ciudadanía se involucró en este proceso. Tengan la certeza de que en las próximas semanas nuestras compañeras y compañeros capacitadores electorales estarán visitando al 13% del listado nominal del Estado, invitándoles a ser funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla. Aprovecho este foro para invitar a toda la ciudadanía de Tabasco a abrir la puerta a los capacitadores del INE y aceptar ser parte de este ejercicio democrático inédito. El INE es un facilitador de las elecciones ciudadanas. Quien va a instalar las casillas van a ser ciudadanas y ciudadanos. Ciudadanos que votan y cuentan los votos de sus vecinos. Con este modelo de ciudadanización, México ha hecho posible el sufragio efectivo. Es una conquista colectiva, el respeto al voto, y mientras haya ciudadanía participativa, la democracia seguirá gozando de salud en nuestro país. Así que mi invitación a que participen activamente con funcionarios, funcionarias de casilla, eventualmente como observadores electorales para atestiguar que todo se hace conforme a la norma y se respetan todos los procedimientos que nos han dado elecciones auténticas. Muchas gracias por su atención y por su hospitalidad. La definición de la geografía electoral es una atribución del INE. Desde el diseño y determinación de los distritos electorales federales y locales hasta la división del territorio en secciones electorales, por lo que a continuación, la maestra Roselvi del Carmen Domínguez Arévalo, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco,
expondrá sus reflexiones acerca de la distritación electoral local. Con su permiso, consejero, con su permiso, vocal. Perdón, te lo acomodo, ¿eh? Sí, adelante. Muy buenos días tengan todas y todos. Gracias, consejero Ciro Murayama Rendón, por encontrarse esta mañana, mediodía, con nosotros. Bienvenido a Tabasco. Gracias, Elizabeth Tapia Quiñones, por todos los trabajos desplegados para realizar este gran foro. Saludo con mucho aprecio al ingeniero René Miranda Jaimes y a los integrantes del comité técnico, licenciada Leticia Jerónimo Mendoza y el maestro Rodrigo Morales Manzanares. Todos sean bienvenidos a Tabasco. Saludo a mi compañera y mis compañeros consejeros electorales del IEPC Tabasco, a quienes conforman el sistema electoral en el estado de Tabasco, Tribunal Electoral, Fiscalía Especializada. Gracias por estar aquí. A las representaciones de los partidos políticos, a los medios de comunicación que tan amablemente nos acompañan, a las autoridades del INPI, Delegación Tabasco, y sobre todo al maestro José Manuel Ancona Alcocer, que sin el trabajo que desplegó con todo su personal, pues no tendríamos las bases para la realización. Él es titular del INEGI aquí en Tabasco. Bueno, como ha explicado espléndidamente el consejero Ciro Murayama, la distritación es un proceso que por mandato constitucional y legal lleva a cabo el INE, el Instituto Nacional Electoral, para definir los límites geográficos de los distritos electorales federales, pero también los locales. Y como ya ha referido, cuáles han sido las cifras que se han encontrado a través de este censo 2020. Estas cantidades serán distribuidas equilibradamente entre los 21 distritos electorales uninominales con los que cuenta el estado de Tabasco, a fin de que el voto que emita cada ciudadana y cada ciudadano tenga el mismo valor. Es importante procurar que los distritos electorales cuenten con la misma proporción de habitantes. Ya hemos escuchado que ahora mismo tenemos un distrito subrepresentado y uno sobrerepresentado. Y por eso es la relevancia de estos trabajos para el equilibrio poblacional, que es fundamental para salvaguardar el derecho de la representación política. En el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco tenemos la plena confianza de que este proceso de distritación se realizará con apego a los criterios mencionados: el equilibrio poblacional, la integridad municipal, la compacidad, los tiempos de traslado, la continuidad geográfica, y se tomarán en cuenta los factores socioeconómicos, evitando la fragmentación de municipios. Pero también se tiene que considerar desde ahora a la población indígena y afromexicana. Asimismo, le reiteramos nuestra ayuda y colaboración para el desarrollo de esta gran tarea. Dado que el trazado de los distritos electorales locales no puede centrarse únicamente en la densidad poblacional, tenemos expectativas en que la distritación se realice equilibradamente, que se respete la geografía y se evite fraccionar los municipios, como ya nos lo ha mencionado el consejero Ciro. De acuerdo a la experiencia del IEPCT, son estos aspectos los que tienen mayor repercusión en la logística electoral, concretamente en el mecanismo de recolección y traslado de los paquetes electorales. Uno de los grandes desafíos que hemos enfrentado en la actual conformación distrital es sin duda la designación de las cabeceras de distrito en localidades que no cuentan con los medios idóneos para instalar las juntas electorales distritales. Muchas veces estas se tienen que ubicar en zonas rurales o de difícil acceso porque sus carreteras están en malas condiciones o con sistemas de transporte limitados, en localidades donde no solo es complejo hallar inmuebles con las dimensiones requeridas para determinar los centros de recepción de paquetes electorales, sino que tampoco cuentan con los servicios públicos básicos: agua potable, suministro de energía eléctrica, redes de comunicación e internet. Sin dejar de mencionar que dificultan el acceso de las fuerzas de seguridad en situaciones que requieren la presencia de estos.
Contextos como el descrito comprometen la seguridad y la celeridad con la que deben recolectarse y trasladarse los paquetes electorales. En ese sentido, resulta apremiante que la nueva distritación responda a estas necesidades particulares tanto del Instituto Nacional Electoral como del IEPCT, que considere la integración de las comunidades a fin de facilitar el acceso y la comunicación a lo largo del distrito en el menor tiempo posible. Con ello también hacen posible que las cabeceras de distritos se ubiquen en las cabeceras municipales o en localidades estratégicas que cuentan con servicios básicos, infraestructura de transporte y redes de comunicación. Ahora, tras la desaparición de las juntas municipales aquí en Tabasco, la labor de proteger y evitar complicaciones en los cómputos distritales está en función de que en la conformación del distrito no se involucren o fraccionen tantos municipios, con los que también se evitarían los cómputos parciales, como en los casos de los distritos locales 11 y 15, que llevan a cabo 4 cómputos y que para el 2024 tendrán que realizar 5 cómputos, por lo que es apremiante que se adecúe al respecto a fin de buscar una solución para el 2024 ante un nuevo cómputo, el de gubernatura, por lo que nos encontramos en el momento oportuno para su replanteamiento, proyección con base a los escenarios de distritación. Ahora bien, para terminar, por lo que respecta a la población indígena, como ya lo ha mencionado el consejero, Tabasco tiene un 6.47 que concentran los municipios de Centla, Tacotalpan, Acajuca, Centro, Macuspana y Tenosique. Entre estos municipios, si tiene a bien por ahí proyectar la diapositiva, entre estos municipios concentran juntos el 91.38% de la población indígena. Estamos adelante. Este es un mapa original, por así decirlo, el anterior, de cómo estaba la zona tabasqueña. Bueno, cómo estaba desde el siglo XVI las zonas indígenas y cómo estaban divididas originalmente los polígonos conforme a las distintas lenguas, imperando el chontal, mismo que compartía con la península de Yucatán. En ese sentido, más adelante tenemos cómo actualmente se encuentran conforme a la división de los municipios. Este es el polígono en lo rojo es donde existe más población indígena en Tabasco, que está el centro, y donde el anaranjado es el polígono donde hay mediana población y el más tenue es donde hay menos población. Y esto tiene que ver pues con esos asentamientos originales, donde prevalecía o se dividían en aquel entonces, en el siglo XVI, conforme a las lenguas indígenas, siendo las más representativas el yocotano, chontal de Tabasco, el chole, tzeltal, así como los grupos maya, náhuatl y zoque. Respecto a la población afro-mexicana, aquí tenemos esta representación, donde según el censo 2020, solo el 1.56% de la población es afromexicana en Tabasco, concentrándose en Centro, Comalcalco, Cunduacán, Jalpa de Méndez y Macuspana. En conjunto, la población indígena y la población afro representan el 8.03% de la población de Tabasco, es decir, 192.894 personas. En ese orden de ideas, estamos conscientes de que no se alcanza el umbral de población para conformar un polígono indígena federal respecto a este 40% que se ha mencionado. Sin embargo, esta situación no impide que se consulten sus opiniones y propuestas respecto de la forma en que quedarían agrupados los municipios donde originariamente se han asentado, así como la propuesta de ubicación de la cabecera distrital del Distrito Electoral Federal y local. Con apego a la libre determinación, participación, buena fe, interculturalidad, igualdad, deber de acomodo, deber de adoptar decisiones razonadas y transparencia,
que son principios rectores que ampara el protocolo para la consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en materia de distritación electoral. La distritación es la oportunidad para conservar la unidad que como pueblos y comunidades indígenas ha resistido con el paso del tiempo. Es esta la coyuntura, el momento para trazar nuevos mapas que reivindiquen la composición y los asentamientos que han pertenecido a las comunidades indígenas y afromexicanas que se conservan en nuestra entidad. Seamos respetuosos de su territorio, identidad y orgullo cultural, abonemos a la conservación de lo que sobrevive del polígono original de territorio indígena en Tabasco y evitemos fraccionar los municipios donde se encuentran estos asentamientos originarios. Muchísimas gracias. Para los procesos electorales federales y locales, la geografía electoral incluye la determinación de los distritos y su división en secciones, así como la delimitación de las circunscripciones plurinominales y el establecimiento de cabeceras, por lo que a continuación el ingeniero René Miranda Jaimes, director ejecutivo del Registro Federal de Electores del INE, realizará la presentación del proyecto de distritación electoral 2021-2023. Muy buenas tardes ya, bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Maestra Domínguez, licenciada Tapia, doctor Murayama, maestra Jerónimo, maestro Morales, gracias por estar aquí. Primero que nada, agradecer la hospitalidad, por supuesto, la siempre cálida bienvenida que nos dan en este bello estado. Agradecer a la estructura del Instituto Nacional Electoral en Tabasco, la organización, la convocatoria a este importante foro y, por supuesto, agradecer la presencia de los distinguidos asistentes. Para nosotros es muy importante arrancar estos trabajos de distritación con eventos de esta naturaleza porque nos parece fundamental poder compartir los detalles técnicos de este importante ejercicio. Ya se ha dicho en las intervenciones que me han antecedido la relevancia de estos ejercicios, la naturaleza técnica de estos trabajos, pero también el impacto político de los mismos. Es por ello que mientras más información tengamos todos en cada uno de los 32 estados de la República, más exitosos serán los trabajos de distritación. Y eso es a lo que hemos venido justamente el día de hoy, a compartirles toda la información que sustenta estos trabajos, a poder intercambiar con ustedes puntos de vista, aclarar las dudas que surjan a raíz de la información que les compartimos para, insisto, tener un trabajo exitoso. Seguramente algunos de los que están aquí, algunas de las que están aquí recordarán el ejercicio que hicimos en años pasados, que también me parece que esta dinámica de intercambio de puntos de vista nos ayudó a que todo el mundo entendiera muy bien qué se iba a hacer y por qué se iba a hacer. Y déjenme iniciar, preparamos algunas láminas pensando justamente en poder dar esta información, que incluso a lo mejor puede parecer muy básica alguna de ellas, pero nos parece importante recordarla, ir a los principios básicos de por qué tenemos que distritar. Para nadie es un secreto que la dinámica poblacional es una dinámica natural muy activa. Todos los días nacen más mexicanos, mexicanas, más tabasqueños, tabasqueñas. Cada día también fallece personas, cada día se mueven personas en los estados de la República. Y esto, por supuesto, que va afectando la conformación, entre otras cosas, por supuesto, la conformación de los propios distritos electorales, tanto en el ámbito local como en el federal. Esta es una dinámica que se ve reflejada fielmente, si pasamos a la siguiente, por favor, en el censo poblacional que el INEGI puntualmente y profesionalmente nos entrega cada 10 años. Y hay que reconocer ampliamente, y aquí agradecer también la presencia del delegado de esta importante institución del Estado mexicano que nos acompaña. Hay que reconocer que en el último censo poblacional, el 2020, bajo condiciones inéditas, el INEGI volvió a cumplir con su función de Estado
principal, que es tener cifras actualizadas, cifras contundentes que nos permiten conocer la población del país. En este caso, más de 126 millones de mexicanas y mexicanos, y también lo relevante es ver en dónde se ubican estas mexicanas y mexicanos. Y aquí empiezan a derivarse datos muy relevantes. Una tercera parte de la población cambia su lugar de residencia, es decir, entre cada uno de los censos poblacionales, entre el 2010 y 2020, más del 34% de los mexicanos se cambiaron de domicilio a otra entidad federativa. Y por supuesto también cambios al interior de las propias entidades federativas. Y esto, insisto, nos habla de una dinámica poblacional que nadie regula, que nadie influye, simplemente es una condición humana, social, siempre orientada, por supuesto, a mejores oportunidades de vida, en resumen. Entonces tenemos que entender que eso es algo, insisto, que ningún gobernante, ningún actor político inclusive pudiese estar interfiriendo en ello. Y nosotros tenemos la necesidad de reflejar esos ajustes en nuestras demarcaciones electorales. Esto es un mandato legal, no tenemos mucho, digamos, que discutir al respecto. Para que se den una idea de estos desajustes, hoy por hoy tenemos entre 350 habitantes, hay distritos que tienen 350 habitantes y otros 700,000, es decir, más del doble. Entonces, es justamente por ello que tenemos que hacer esta revisión. Porque además de esta realidad poblacional, tenemos que llevarlo a cabo para poder, ya se ha dicho anteriormente, tenemos que buscar que cada voto tenga un equilibrio similar, que cada representante popular represente a un número similar de ciudadanos y ciudadanas. Entonces es importante que los congresos, tanto locales como el Congreso Federal, tengan una distribución lo más homogénea posible de representados. Y también hay que hacerlo, pues porque ya lo hemos dicho, es un mandato legal, el INE atiende cabalmente sus obligaciones legales, esta no sería la excepción. Tenemos un mandato legal a partir de 2014 para llevar a cabo no solamente la distritación federal como era antes de la reforma del 14, sino también las locales. Entonces, es por eso que hacemos la revisión en su conjunto de los 300 congresos, de los 300 distritos uninominales federales y de los 32 congresos locales. Eventos como estos vamos a tener en cada una de las entidades federativas para compartir la misma información a nivel nacional. La que sigue, por favor. Aquí empezamos, digamos, a explicar el por qué siempre decimos, y lo decimos convencidos, la distritación que hace el INE es un ejercicio eminentemente técnico, alejado de temas políticos en su construcción. Los únicos insumos que utilizamos son el censo poblacional, es decir, esta importante base estadística que se construye poblacional, se traduce, hacemos un trabajo con el INEGI muy acucioso para poder convertir de las unidades que utiliza el INEGI para los trabajos propios de su naturaleza, ubicamos esa población que levantó el INEGI a las secciones electorales. Las secciones electorales que ya son demarcaciones que el INE desarrolla, que el INE define, se hace esa integración, entonces ya podemos saber muy bien, ya tenemos esa estadística, es pública, incluso está en la página del instituto, se puede saber ya cuántos pobladores hay por sección electoral. Ese es el insumo principal que usamos, el censo poblacional. Utilizamos nuestra base de datos de cartografía. Ustedes saben que el INE tiene una presencia permanente de cartógrafos en todo el país. Hacemos constantemente recorridos a través de todo el territorio nacional para poder actualizar permanentemente la cartografía. Tenemos una cartografía muy actualizada, supervisada por todas las fuerzas políticas, no hay que olvidarlo, las comisiones nacionales de vigilancia, las comisiones locales de vigilancia y las comisiones distritales de vigilancia llevan a cabo una supervisión y vigilancia sobre esos trabajos. Entonces tenemos una base cartográfica muy confiable. Tenemos también insumos que tienen que ver con los mapas de carreteras que las propias instancias del Estado mexicano ponen a disposición de todo el mundo para poder también hacer cálculos de tiempos de traslado y, por supuesto, los datos de la población indígena y afromexicana, que eso es un insumo también público,
que genera el Estado mexicano a través ahora del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, que en colaboración con el INEGI nos dicen cuántos y en dónde están los distintos pueblos en comunidades indígenas y afromexicanos. En el caso de Tabasco ya se ha platicado también, es un tema relevante que más adelante vamos a explicarles un poco cómo lo vamos a atender. Para poder hacer estos trabajos, el Consejo General del INE ha tenido, me parece a mí, a bien una buena práctica de conformar comités de expertos, expertas, que acompañan los trabajos de la institución en distintas materias, conteos rápidos, PREPs, distritaciones en este caso. Se conjuntó un grupo de especialistas con amplia experiencia, especialistas en ramas de geografía, demografía, estadística, matemáticas y también expertos en temas electorales. En esta ocasión, si pasamos a la siguiente, por favor, el comité conformado para este importante proyecto está integrado por la doctora Celia Palacios, el actuario Juan Manuel Herrero, la maestra Leticia Jerónimo aquí presente, la maestra Marcela Cheng, el doctor Miguel Ángel Gutiérrez y el maestro Rodrigo Morales también aquí presentes. Ahí en la lámina ven ustedes ya la experiencia que tienen, vasta experiencia en la realización de este tipo de ejercicios. El comité nos es muy importante porque funge, digamos, como en dos momentos distintos con actividades relevantes. En una primera etapa nos ayudan en la definición de criterios, reglas, con cuáles van a ser, digamos, la dinámica de trabajo para poder llevar a cabo una distritación confiable. Se aprueban ya en el Consejo justamente todas estas reglas, criterios a propuesta del comité. Y después viene una etapa muy importante que es una suerte de arbitraje. Ellos revisan ya todas las propuestas que emanan, digamos, de los distintos espacios en donde se conocen los escenarios, se hacen propuestas de ajustes, de mejoras a los mismos, y los integrantes del comité hacen una suerte, decía yo, de arbitraje para poder calificar cuáles son los escenarios que cumplen con las reglas, criterios y reglas establecidas. Entonces, nos da mucho gusto contar con este órgano para que tengamos, digamos, un trabajo no solamente técnico sólido, sino que también haya terceros de confianza que lo puedan conocer y opinar sobre los mismos. En el tema indígena, si pasamos, gracias, como todos saben, la distritación en el 2005 siempre ha buscado atender de la mejor manera el tema indígena y este caso, por supuesto, que no va a ser la excepción. El censo poblacional en esta ocasión nos arrojó cifras muy interesantes. Quienes hayan tenido la curiosidad se han metido ya a las cifras de población indígena, se incrementan de manera muy importante. El INEGI también ha hecho ajustes en su metodología para poder ubicar de mejor manera la población indígena. Siempre ha habido un reclamo de las comunidades indígenas que están subrepresentadas en los censos poblacionales. El INEGI ha tomado cartas en el asunto, ha visto cómo aplicar de mejor manera el principio de autodescripción y hoy por hoy tenemos cifras muy interesantes. Ahorita se las comparto. Pero ¿qué queremos nosotros? Además de que ya tenemos un insumo con mayor presencia de población indígena, pues también revisar los criterios para poder, en todo caso, tener distritos en donde haya una concentración mejor, digamos, y que los congresos también empiecen a hacer, digamos, a tener esas acciones que permitan una mejor representación de las comunidades indígenas. En el 2017, la distritación pasada, se logró mantener distritos que ya estaban desde la distritación anterior. No fue fácil porque ustedes deben también apreciar ese fenómeno en este estado. Cada vez las poblaciones, las comunidades indígenas, al ubicarse en comunidades rurales, tienden a despoblarse. Es un hecho que las zonas urbanas se siguen poblando, las zonas rurales se siguen despoblando. Entonces, esa movilidad también a veces hace difícil que se integre geográficamente de manera importante población indígena para conformar distritos. Vamos a ver qué ocurre en esta ocasión. Pero si pasamos a la siguiente, simplemente la cifra que nos arroja el INEGI, 24.4 millones de personas indígenas y afromexicanas. La verdad es que es una cifra que dobla la cifra anterior en el censo 2010. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre con la población indígena y si logramos integrar lo suficiente comunidades para poder tener distritos con esta categoría. La que sigue, por favor.
¿Qué esperamos para el caso de la Licitación Federal? No me voy a detener mucho en esto, ya se ha comentado por quienes me han antecedido. En el caso de la Licitación de Tabasco Federal, no se espera algún ajuste. La población de Tabasco creció proporcionalmente de tal manera, comparada con el país, de manera similar, digamos, con cifras que permiten mantener los 6 distritos. No hubo un crecimiento muy marcado que hubiera a lo mejor meritado algún distrito adicional, y tampoco ha perdido población, digamos, que eventualmente hiciera que se perdieran distritos. Entonces, el cálculo que ya nos platicaba el doctor Murayama da justamente para mantener los 6 distritos federales. ¿Cómo se van a mantener? ¿Cómo se van a, ya los trazos de ellos? Pues justamente eso es lo que revisaremos. No obstante que se mantiene en lo general, digamos, el porcentaje de población para tener 6 distritos, evidentemente esa población se ha movido y vamos a tener que revisar justamente cómo hacer tener de manera equilibrada, lo mejor equilibrado posible los distritos federales. En el caso de la licitación local, pues recordemos todos, la definición del número de distritos no es una definición del INE, es una definición de las leyes de la Constitución local. La Constitución local hoy nos dice que son 21 distritos de mayoría relativa, entonces serán los que se consideren. Tenemos un número de ellos hoy por hoy fuera de rango, entonces habrá que hacer justamente los ajustes para que todos los 21 distritos estén en el rango permitido. Entonces, pero simplemente la aclaración, el INE no los define, el INE simplemente haremos la división de población entre esa cifra para poder ubicarla de manera correcta y hacer los ajustes necesarios en los trazos. Habrá que revisar ya el tema, la maestra Domínguez nos planteaba aquí algunas preocupaciones. Justamente lo que tenemos ahorita por delante será la realización de los primeros ejercicios de escenarios, y ahí, a partir de ahí, por supuesto, empezaremos ya a ver qué nos ofrece el modelo matemático. La maestra Jerónimo y el maestro Morales nos van a hablar en unos minutos más justamente de estos criterios y estas herramientas que hemos construido para tener distritaciones neutras, para tener distritaciones muy sólidas, y ahí es justamente ya una vez conociendo los primeros escenarios en donde se harán las convocatorias necesarias para poder escuchar esas preocupaciones, esas opiniones y poder encauzar y buscar, por supuesto, las soluciones que a las autoridades electorales nos parezca convenientes. La que sigue, por favor. Déjenme platicarles ya para ir cerrando mi intervención, cómo entender, digamos, la ruta de trabajo que nos hemos dado. Son realmente 4 etapas, 4 grandes bloques de actividades. La primera de ellas ya concluyó, fue la definición de los criterios técnicos y reglas operativas, la definición, la actualización de los insumos del modelo matemático, las herramientas tecnológicas que vamos a estar utilizando. Esto ya es una etapa prácticamente concluida, ya el Consejo General aprobó todos los insumos, ya aprobó los criterios, reglas, y modelo matemático, todos los insumos que vamos a utilizar. Déjenme decir, el propio protocolo de consulta indígena fue aprobado por el Consejo General, fueron recurridos por algunas fuerzas políticas algunos de estos insumos, se han confirmado cada una de las acciones que ha tomado el Instituto por parte del Tribunal Electoral, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, tenemos hoy por hoy ya certeza plena sobre las definiciones que se han venido tomando y que son el sustento técnico para el proyecto. Estamos justamente en la segunda etapa, en el segundo bloque de actividades que tiene que ver con la difusión del proyecto. Decíamos, visitando las 32 entidades federativas. El año pasado tuvimos oportunidad durante los meses de noviembre y diciembre de recorrer parte del territorio, y estamos reanudando con este evento las actividades para concretar hacia el mes de abril los 32 foros estatales. En cada estado también, al realizar el foro informativo como el que estamos atestiguando, se inician las mesas informativas con los pueblos y comunidades indígenas. Ya se ha dicho, 4 reuniones tendremos en esta entidad para poder también intercambiar
explicarles a los representantes de las comunidades todo el proyecto, también muy similar a esta mesa, pero también dándoles información precisa sobre el protocolo de consulta que se va a realizar, cuál va a ser la interacción que van a tener con las instituciones electorales, cómo van a poder participar, etcétera. Estamos hablando que en Macuspana, por supuesto en la Universidad Politécnica del Golfo de México, aquí en Paraíso, en Villahermosa, en 2 distritos, el 4 y el 6, se llevarán a cabo estas reuniones a partir del día de hoy. Un tercer bloque de actividades que tiene que ver ya con la generación de los escenarios. Aquí lo que debemos entender es ya todo el modelo matemático desarrollado, las herramientas desarrolladas se ejecutan y aquí ahora, entonces vamos a poder conocer ya los escenarios propuestos por el modelo matemático que cumplen con las reglas y los criterios. El evento de generación, bueno, ahorita para no adelantarme mucho, les explico muy rápido. A partir de ese primer escenario se realizarán reuniones convocadas, por supuesto, por nuestra vocal ejecutivo, la licenciada Tapia, y en particular por nuestro presidente de la Comisión Local de Vigilancia, que muchos de ustedes conocen, nuestro amigo Jorge Zavala. En su calidad de presidente de la Comisión Local de Vigilancia hará las convocatorias a las fuerzas políticas, también por supuesto a las autoridades locales, para que también nos compartan con su experiencia y visión, que puedan conocer. Si bien la ley no da atribuciones expresas para realizar los trabajos, sí nos parece muy importante que explotemos ese expertise y conocimiento del territorio que tienen también las autoridades locales. Los partidos locales, en su caso, también serán convocados, por supuesto, a través de la Comisión Local de Vigilancia, para que se tengan reuniones de trabajo. Y estas reuniones, déjenme decirles, son reuniones muy interesantes y bien atractivas, porque vemos a las representaciones partidistas en estas reuniones dejar su cachucha de su partido afuera de la sala de juntas y ponerse su cachucha del Estado de Tabasco. Y en conjunto todas y todos los presentes empiezan a revisar los escenarios, analizarlos, y con ese conocimiento que tienen de los territorios, de las poblaciones, empezar a hacer sugerencias de ajustes para poder, en su caso, planteárselas al propio comité. Habrá un periodo justamente para realizar estos trabajos, para emitir las observaciones. Con las observaciones que sean válidas, que sean procedentes, se genera un segundo escenario. O sea, el segundo escenario no es otra cosa más que el escenario que arrojó la máquina, el modelo matemático, con aquellos ajustes que sean procedentes. Ya no se vuelve a echar a andar la máquina, solamente una vez se utiliza, y después ya son impactar los ajustes que, producto de las observaciones, sean procedentes. Ya con ese segundo escenario se abre otro periodo de observaciones, otro periodo también para poder observar, y con la idea de llegar a un tercer escenario ya final, que sea el que se ha puesto a consideración del Consejo General. Y esa es ya la cuarta etapa, pues, prácticamente, que es ya la ruta de aprobación del Consejo General, Junta General Ejecutiva, y en fin, todo lo que implica ya la formalización de los trabajos. Finalmente, ya para dejarles una expectativa de los tiempos, este próximo 21 de febrero, es decir, el próximo lunes, en la Ciudad de México, en la sede central del INE, en el conjunto de Tlalpan, en el sur de la ciudad, se estará llevando a cabo en acto público, ante el fedatario público, la generación del primer escenario para las entidades que conforman el segundo bloque, me falla un poco ya la memoria, pero estamos hablando de Tabasco, Zacatecas, Baja California Sur, Guanajuato, Michoacán, Tabasco y Zacatecas. Son entidades que conformaron el segundo bloque. Dividimos las 32 entidades en bloques para ir dosificando el trabajo. Entonces estaremos llevando a cabo este 21 de febrero el acto de generación del primer escenario. Están todas y todos cordialmente invitados. Este próximo lunes, si gustan darse la vuelta, ahí echaremos a andar la máquina y generaremos ya los primeros escenarios, tanto local como federal, y a partir de ahí inicia esta ruta. Del 1 al 21 de marzo serán las reuniones consultivas para entrega de opiniones indígenas y pueblos afromexicanos, la entrega de observaciones de representantes partidistas al primer escenario local.
Lo que queremos es que hacia el 13 de abril estar publicando el segundo escenario y entre el 14 de abril y 5 de mayo tener el espacio para que sean entregadas las observaciones del segundo escenario, buscando que hacia el 23 de mayo podamos ya publicar un escenario final que sería presentado al Consejo General hacia el 30 de julio. Con esto concluyo, dejándoles nada más una liga en donde estamos publicando toda la información del proyecto, actualizaciones. Aquí se pueden ustedes informar con detalle de todas las etapas que estamos ahorita ejecutando y por supuesto estamos a sus órdenes. Reitero el agradecimiento por su presencia. Hay un espacio de preguntas y respuestas al final de las exposiciones que con todo gusto, por supuesto, atenderemos. Muchísimas gracias por su atención. Antes de continuar, me permito agradecer la presencia de la doctora Claudia Jiménez, coordinadora de asesores de la Consejería, del doctor Uquib Espadas Ancona, consejero del Instituto Nacional Electoral. Además de ello, me permito recordarles que tenemos la sesión de preguntas y respuestas que se realizará únicamente a través de las tarjetas que tienen dispuestas adentro de sus carpetas. Si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta para nuestros ponentes, les pedimos por favor que se las hagan llegar a nuestros compañeros que se encuentran a los costados de ustedes para que nos las hagan llegar. Con el objetivo de conocer los elementos necesarios para la conformación de los distritos electorales federales y locales, a continuación, en una primera intervención, el maestro Rodrigo Morales Manzanares y posteriormente la licenciada Leticia Jerónimo Mendoza, integrantes del Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de Distritación Nacional y especialistas en Geografía, Demografía y Matemáticas, explicarán los aspectos técnicos de la distritación. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Siempre es un placer para mí estar acá en Villahermosa. Trataré de ser muy breve para explicar cómo fuimos llegando a los 8 criterios, cómo van a jugar estos criterios después a la hora de evaluar los escenarios y qué fundamento, digamos, tienen para hacia adelante. La lámina, por favor. Bien, ahorita inicia la presentación, pero digamos, una primera cosa que quiero destacar es la importancia que tiene o tuvo siempre para nosotros la necesidad de contar criterios con anticipación. Es decir, antes de hacer ninguna clase de especulación o de ejercicio, lo que hicimos fue razonar por qué teníamos que adoptar cuáles criterios, por qué era importante contar con ellos, porque al final del día son como las reglas del juego de un partido de fútbol. Antes de salir tenemos que saber a qué vamos a jugar y cómo vamos a jugar. De esa misma manera, no es posible, desde nuestro punto de vista, construir escenarios de distritación sin definir con anticipación, es muy importante, con anticipación los criterios para crearlos y, sobre todo, más adelante se verá, para evaluarlos. Es decir, lo que nos interesa es platicar con ustedes no lo que vamos a hacer, no lo que ya hicimos, para que se entienda un poco cuál es el asunto. Finalmente, los criterios son, insisto, las reglas del juego y definen los atributos que se buscan en los distritos. Es importante, voy a tratar de compartirles cuáles son los 3 grandes atributos, digamos, que nos dimos para integrar la distritación. El primero, claramente, se ha reiterado aquí, es el de buscar el equilibrio poblacional, es decir, que haya distribución equivalente en los distritos. Pero hay un segundo que es muy importante, que deriva también de un mandato constitucional, que es cómo preservamos la identidad cultural preexistente, en este caso las comunidades indígenas. Pero no solo eso, también veremos más adelante la tipología. Y finalmente, ¿cómo hacemos
que los distritos, como tercer gran atributo, sean además funcionales, es decir, sean operables en términos electorales, no solo para la autoridad, sino para los propios jugadores, para los propios partidos políticos. Entonces, como verán ustedes, los criterios es una mezcla de obligaciones constitucionales y legales y un poco la experiencia técnica o el sentido común que se tiene. La siguiente, por favor. Bien, entonces el fundamento jurídico es claro, ya se ha dicho aquí, no voy a reiterar, la Constitución Federal, la propia Ley General Electoral, las constituciones locales, con lo que resolvemos por lo menos dos cosas: el número de distritos y el mandato, digamos, de tratar de agrupar pueblos y comunidades indígenas lo más que podamos. Y luego el fundamento técnico, que se basa en experiencias internacionales, en la propia experiencia que tiene institucional el INE en términos de distritaciones anteriores y obviamente la memoria que tiene de operación electoral. Aquí es importante decir que, a diferencia de otros ejercicios, en esta ocasión el comité sí tuvo oportunidad de desarrollar distintas experimentaciones, por lo menos en tres cosas: en llegar a que el más menos 15% era un número adecuado. Tratamos de hacer ejercicios con otro tipo de valores, no nos convencimos de que el más menos 15 es lo mejor porque tienen menos impacto en términos de afectar otras variables, en caso concreto la tipología municipal. También sobre la tipología hicimos diversas experimentaciones y una novedad importante: tiempos de traslado le dimos un peso que no tenía en distritaciones anteriores, es decir, es una variable que le concedimos una importancia tal que la integramos, como se verá más adelante, mi compañero lo explicará, en el modelo matemático. Bien, la siguiente, por favor. Entonces, para irme rápido, el criterio 1 y 2 tienen que ver con equilibrio poblacional. El criterio 3 con los distritos integrados con municipios de población, por lo menos de 40% más de población indígena y afromexicana. Y finalmente la integridad municipal. ¿Qué quiere decir la integridad municipal? Que en lo posible trataremos de preservar las comunidades preexistentes, es decir, para nosotros será mejor un distrito que no divida municipios que un distrito que divida muchos municipios. Ese es el sentido. Con este grupo de 4 criterios, como se ve, tenemos resuelto 2 de los atributos principales de la distritación, que es el equilibrio poblacional y la preservación de identidad, ya sea por la vía de población indígena o por la vía de integridad municipal. La que sigue, por favor. El otro conjunto de criterios, la compacidad, que es fortalecer un trazo que evite formas caprichosas, tiempos de traslado, como les decía, vamos a usar o estamos usando la red de información de la red carretera para ubicar, digamos, los tiempos entre comunidades de más de 3.500 habitantes, y la continuidad geográfica, es decir, que no haya islas, como decía el consejero Murayama. Con esos 3 criterios resolvemos el otro gran atributo, que es el de la funcionalidad, ¿no? Entonces, a ver, esos son nuestros 7 primeros criterios. ¿Y cuál sería entonces una distritación ideal? Bueno, aquella que tengamos en toda la entidad la menor desviación poblacional, aquella en que dividamos el menor número de municipios, que agrupemos de la mejor manera a las comunidades indígenas y que tenga las mejores formas geométricas y tiempos de traslado, es decir, que sea lo más funcional. Con esto, ¿qué quiero decirles? Que todos estos atributos, el modelo matemático se encarga de arrojar un número. Frente a algún trazo que produzca la máquina, también tenemos alguna manera de evaluar si ese trazo es el más adecuado o no. Entonces, esos son los 7 primeros criterios. Finalmente, y ya estoy cerca de terminar, tenemos el llamado criterio 8. El criterio 8 le llamamos factores socioeconómicos y accidentes geográficos. Y no es otra cosa que posibilitar
que en gabinete se haga la corrección al saque, vamos a decirlo así, que produce el sistema informático. Es decir, que en un trabajo con los partidos, con los distintos actores, podamos reconocer que hay posibilidades de mejora. Quiero decirles que este criterio o esta manera de trabajar ya la realizó el Instituto Nacional Electoral en la distritación pasada con muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque no quedábamos atados a lo que la máquina o el modelo producía, sino más bien nos sometíamos a lo que finalmente la expertise en todo esto, pues, o los mejores cartógrafos locales, sin duda, son los actores locales. Nosotros podemos tener un punto de vista técnico, solvente, etcétera, etcétera, pero de ninguna manera es infalible y siempre nos funcionó muy bien, reitero, beneficiarnos del conocimiento del terreno que se tiene a nivel local. Quisiera terminar entonces subrayando que este proyecto de la distritación es un proyecto colectivo donde no solo participa técnicamente la dirección o el comité técnico, sino, ya se ha dicho, pero vale la pena reiterar, se ve beneficiado por las opiniones cotidianas de los partidos políticos, tanto en las comisiones nacionales de vigilancia, en las comisiones locales de vigilancia y, por supuesto, también en los soples. Y se ve también beneficiado de estos foros de las consultas indígenas y con eso nos permite, me parece, llegar a la mejor distritación, que es aquella que además de cumplir con todos los atributos técnicos, tenga y goce del mayor consenso político. Hasta aquí dejaría la intervención y más adelante les vamos a explicar un poco en qué consiste el modelo matemático. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. La siguiente, por favor, de la misma presentación. Yo les voy a explicar en qué consiste el modelo matemático. La siguiente. Bueno, el modelo se construyó para operar a través de un sistema de cómputo y este sirve para construir propuestas o escenarios de distritación. Digamos que su objetivo es guiar al modelo matemático, darle las instrucciones para realizar la construcción de los escenarios. El modelo, digamos que es el que hace funcionales algunos de los criterios en el sistema informático y ayuda a tener como resultado no solo un escenario de distritación, sino un escenario que tenga una calificación. ¿Y a qué va a ayudar esto, que tenga una calificación? Que los distintos escenarios puedan ser comparables y, evidentemente, que se puedan elegir aquellos escenarios que tengan las mejores calificaciones. La siguiente, por favor. Como les comenté, esta parte del modelo va a hacer funcionales algunos de los criterios de distritación. Los tres elementos que va a tomar en cuenta son el equilibrio poblacional, la compacidad y tiempos de traslado. Si algunos de ustedes estuvieron presentes en la distritación anterior, recordarán que anteriormente esta parte del modelo, que es la función de costo, únicamente consideraba equilibrio poblacional y compacidad. Así que una innovación en este proceso de distritación es incorporar los tiempos de traslado a la función de costo. La siguiente, por favor. ¿Qué es la función de costo? Pues la función de costo es la calificación que va a tener cada escenario de distritación, la calificación de las que les hablé en un inicio. La función de costo está compuesta de tres elementos. Primero, el componente poblacional, que va a comparar los habitantes de los distritos construidos contra el promedio estatal. Un ejemplo es que la media estatal federal para los distritos en Tabasco es de 400,433 habitantes. Al momento de construir los escenarios de distritación, se va a buscar que cada uno de los distritos tenga un número lo más cercano posible a esta media estatal. Y mientras más cercanos sean estos dos números, el valor de este componente poblacional va a ser cercano a cero. Mientras más cercano a cero, significa que es un escenario lo más cercano a la media poblacional y va a tener una mejor evaluación. El siguiente elemento que está en medio es el componente de compacidad.
La compacidad lo que evalúa es buscar que los escenarios sean lo más parecidos a un cuadrado. Si cada escenario fuera muy similar a un cuadrado, de la misma manera, el valor de la compacidad sería 0. Y pues como podrán imaginar, pues sabemos que tenemos municipios con formas irregulares, por tanto secciones también con formas irregulares, pero pues en un supuesto de que estos distritos se busca que tengan una forma lo más cercana a un cuadrado, mientras más cercana sea esta forma a un cuadrado, el valor va a ser lo más cercano a 0. Y conforme aumente, pues significa que la forma es distinta a un cuadrado. Finalmente, el tercer elemento que conforma la función de costo es tiempos de traslado. Para los tiempos de traslado se genera un índice que se construye a través de una matriz en la cual se calculan los tiempos entre todas las cabeceras municipales y todas aquellas localidades de más de 2.500 habitantes. Este índice que se genera, de igual manera, mientras más elevado sea, significa que los tiempos de traslado al interior del distrito conformado son altos. Por tanto, mientras más bajo sea el índice, es una mejor calificación para el escenario. Pero además, como podrán ver, estos tres elementos no van a tener el mismo valor al momento de generar la calificación, que es la función de costo. Si se fijan en compacidad, antes donde inicia la fórmula, compacidad tiene un valor de 0.5. ¿Qué significa esto? Equilibrio poblacional va a tener un valor de 1. La compacidad tiene un valor de 0.5, por tanto va a valer la mitad, a la hora de la evaluación final va a valer la mitad de lo que vale el equilibrio poblacional. Y finalmente, tiempos de traslado, que tiene un 0.4 al inicio de la fórmula, va a valer el 40% respecto de equilibrio poblacional. Esto significa que a la hora de construir la calificación para los escenarios, el elemento con mayor peso va a ser equilibrio poblacional, posteriormente compacidad y al final tiempos de traslado. La siguiente. Bien, pues el modelo va a estar conformado en dos partes. Como ya vimos, en una va a ser la función de costo, que es lo que ya les acabo de escribir, que va a calificar la calidad del escenario y además va a guiar al sistema para conformar buenas soluciones. Pero además el modelo va a tener un conjunto de restricciones, lo que va a ayudar a que haya un menor número de posibilidades factibles al momento de generar el escenario de distritación. La siguiente. Entonces, si la función de costo incorpora equilibrio poblacional, compacidad y tiempos de traslado, lo que va a hacer la parte de restricciones es considerar el resto de los criterios que no fueron considerados en la función de costos. Estos son, en primera instancia, se le va a indicar al sistema que genere únicamente el número de distritos que corresponden a la entidad, tanto federales como locales. Es decir, el sistema no va a generar un número distinto al que fue establecido. Por otra parte, se va a incorporar en este aspecto la contiguidad geográfica, que va a garantizar que los distritos no se vayan a construir con áreas disconexas. Y el tercero es el que permite la asignación de una tipología. ¿Qué es una tipología? La siguiente, por favor. El objetivo de establecer una tipología es identificar las características, principalmente del tamaño de municipios, e incorporar primeramente aquellas comunidades preexistentes, como son las comunidades indígenas. Es decir, indicar al sistema que las comunidades indígenas, en caso de que sean municipios contiguos y que no excedan cierto rango poblacional, van a ingresar agrupados. Por otra parte, va a buscar minimizar el fraccionamiento de los municipios al momento de generar los escenarios de distritación. La siguiente. En este, por ejemplo, se identifica que si existe un municipio que tenga un valor, un tamaño poblacional muy cercano a la media estatal, se le va a asignar un distrito. Existen también municipios que van a permitir que a su interior
se construya un número determinado de distritos también. Esto se va a determinar en esta parte. Y, como les digo, el objetivo es, finalmente, que se generen distritos con el menor número de fraccionamientos municipales. La siguiente, por favor. Bueno, les voy a mencionar algunos datos de Tabasco. Aquí voy a ser muy breve porque la mayoría de la información ya se comentó. La siguiente. Pues primero un diagnóstico de cuál es la situación actual de los distritos que son los vigentes actualmente. De los 6 distritos que tiene Tabasco, todos están dentro del rango del más menos 15%. Únicamente 3 están entre el 10 y el 15% de desviación, pero finalmente los 6 están dentro del rango. La siguiente. Bueno, esto es cómo se calculó la población para los distritos. En el caso federal, a Tabasco le corresponden 6 distritos, es decir, va a conservar la misma cantidad de distritos que en el ejercicio de distritación anterior. En promedio, sus distritos van a tener 400,433 habitantes, pero este dato puede oscilar entre 340,000, 368 y 460,498. Es el más menos 15 que se había mencionado. La siguiente. En cuanto a los distritos locales, aquí sí, de los 21 distritos que corresponden a Tabasco, 6 están fuera del rango, exceden del 15% de desviación y los otros 15 están aún dentro del rango. La siguiente. Es una fórmula muy similar para calcular la población, pero en este caso, como el número de distritos es mayor, cada uno de los distritos, pues evidentemente va a tener un promedio poblacional mucho menor, que es de 114,409 habitantes. Y con el mismo más menos 15%, los distritos van a estar entre los 97,248 habitantes y 131,571 como máximo. La siguiente. Aquí, a grandes rasgos, es la densidad poblacional del estado. Como sabemos, Centro es el municipio con el mayor número de población. Y así está Jonuta, que es el municipio más pequeño, con 30,951 habitantes. ¿En la siguiente? En cuanto a población indígena, hay únicamente 2 municipios que tienen más del 40% de población indígena y o afromexicana. Estos son Centla y Tacotalpa. Sin embargo, bueno, no están juntos, así que no va a tener ningún impacto al momento de generar la distritación. La siguiente. Aquí no me voy a detener mucho porque ya se habló de la población indígena. La lengua chontal de Tabasco es la más abundante y ahí se puede ver cómo se conforma la población indígena en el estado. La siguiente. Pues finalmente la conclusión. En primera instancia se les explicó acerca de los criterios. Los criterios lo que van a hacer es garantizar que todos los escenarios antes de construirse, tanto para Tabasco como para el resto del país, van a operar con las mismas reglas. No va a haber ningún caso de excepción en el cual algún escenario vaya a ser realizado de una manera distinta. Todos los escenarios serán realizados con las mismas reglas que son los criterios. En segunda, el modelo nos va a ayudar a garantizar que exista un mecanismo transparente y neutro para la generación de escenarios. Y finalmente, pues se espera que en la búsqueda de esta neutralidad no se omita la realidad de cada una de las entidades. Por eso la importancia de estos foros en los que se espera que ustedes puedan esclarecer sus dudas y se tenga la apertura para escuchar sus comentarios. Sería todo. Muchas gracias.
Ahora pasaremos al apartado de preguntas y respuestas. Solamente nos han proporcionado 2 tarjetas. Les recordamos que nuestros compañeros que se encuentran a los costados pueden recopilar sus preguntas y nos las harán llegar. Voy a dar lectura a un listado primero de propuestas que nos hacen llegar. Sería de mucho interés para las comunidades indígenas que la información en su propia lengua, que la información sea en su propia lengua, por lo que será necesario tener traductores. Y considerar a los pueblos originarios, aquellos que están asentados en comunidades o regiones indígenas, pero que ya no hablan una lengua indígena o étnica al 100%, pero son indígenas de origen. La siguiente es una pregunta. Quieren saber si en las comunidades indígenas se tiene personal capacitado para mejorar el diálogo con el personal que no habla español y se tenga una mejor participación electoral y, por supuesto, en este ejercicio de distritación. ¿Sí? ¿Va para allá? Ok. Sí. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Gracias. Sí, muchas gracias. Miren, en los mesas, el protocolo indígena de consulta para las comunidades indígenas y afromexicanas que ya aprobó el Consejo, que fue ratificado por el propio tribunal, se construyó junto con el INPI y trabajamos de manera muy cercana a ellos para tener un protocolo ad hoc muy similar al que se utilizó ya en el ejercicio de licitación pasada, que involucra distintas etapas. Incluso ahora tenemos más etapas para propiciar, digamos, más intercambio, o un intercambio más profundo, digamos. En todas las mesas que se realicen de trabajo con ellos, incluido las de hoy y mesas posteriores, para tener, digamos, también ya una vez que conozcan los primeros escenarios, tener después también más mesas de trabajo con los líderes. Hay intérpretes, hemos venido trabajando con el INALI para poder tener traductores en las principales lenguas en cada entidad para poder tener, digamos, esos intercambios, inclusive que no sean en español. Entonces, sí estamos contemplando eso. Por primera vez en la consulta se involucró un ente, digamos, un órgano que le llamamos el órgano garante, que recayó la decisión en la Universidad Nacional Autónoma de México, en particular en el Instituto de Geografía, que nos está acompañando para atestiguar de manera permanente la realización de todas las actividades. También hay invitación a la propia Defensoría indígena del Tribunal Electoral para que asista a todas las reuniones con total libertad y nos ayuden a atestiguar, digamos, primero que nada, que es un protocolo que va a cumplir con lo que se está buscando, que es consultar a las comunidades indígenas de manera directa sobre 2 aspectos principalmente, que nos puedan opinar sobre el primer escenario, principalmente, o sobre los escenarios de distritación, que nos puedan opinar su localidad, cómo queda agrupada con otras localidades para poder, en todo caso, conformar distritos, cuál es su opinión al respecto, y también cuál puede ser, desde su punto de vista, una sugerencia sobre las cabeceras distritales, que como todos sabemos, pues las cabeceras distritales juegan un papel relevante en el proceso organizativo de las elecciones. Y esto nos lleva a la otra pregunta, que si en la nueva distritación habrá cambios de cabecera distrital del Distrito 6 en particular. No lo sabemos. Nosotros, justamente a partir del 21 de febrero, que se generen los escenarios, y aquí en las reuniones de trabajo que convoque el maestro Zavala, pues justamente ya se podrán conocer los trazos y poder ver si hay ajustes o no de cabeceras. Evidentemente, pues lo que también vamos a buscar, déjenme decirles, porque me parece también importante en estos tiempos en donde hay que maximizar el uso de los recursos públicos, pues siempre también buscaremos que la menor afectación posible en el tema de cabeceras para no incurrir también en gastos necesariamente
excesivos. Esperamos que a nivel nacional, en cuanto a distritación federal, como saben, pues tenemos oficinas permanentes, 300 oficinas permanentes. Esperamos que haya ajustes, por supuesto. ¿Cuántos? No sabemos todavía, pero pues siempre también estaremos buscando que sean los menos posibles. Y bueno, finalmente un tema relativo a la distritación con base en la lista nominal. Pues miren, la ley es muy clara. La ley dice el censo poblacional. Los representantes populares representan a toda la población, no solamente a los votantes. En la lista nominal tenemos solamente a los ciudadanos y ciudadanas, es decir, es una parte importante de la población sin lugar a dudas, pero no están los menores de edad. Entonces, el sentido de la representación popular es que se represente a toda la población del país en cada una de las demarcaciones. Entonces, es por eso que la ley es muy clara, la Constitución y la ley establecen que se use el censo poblacional y es justamente lo que se está haciendo, ¿no? Y la propuesta, pues por supuesto que la valoramos con todo gusto. Ya decíamos que contamos con los traductores de las principales lenguas. Tenemos traductores que el INALI pone a nuestra disposición. No hay traductores de todas las lenguas que existen en nuestro país, pero sí, ahorita les doy el dato más preciso de cuántas lenguas sí tenemos. Tenemos la gran mayoría de las lenguas indígenas tienen a través de esta institución del Estado mexicano apoyo para el tema de la traducción. Miren, nos pregunta respecto a las autoridades afromexicanas, de qué manera será el operativo para visibilizarlas y localizarlas. Hemos trabajado con el INPI, por supuesto, en ese catálogo de autoridades a consultar. Nos importa mucho que participen todos los que tengan interés, todas las comunidades representadas en el Estado. Entonces hemos venido trabajando con el INPI justamente para que tengamos el catálogo más amplio posible. Pero si de todos modos nuestro catálogo de invitados no contemplara a todos y alguno de ustedes considera que debe haber más invitados a participar en estas consultas, hay total apertura. No hay una posición de que participen pocos, al contrario, la idea es que participen los más posibles para que realmente podamos tener la opinión de todos los interesados. Entonces, les vamos a compartir también en la propia página, podremos compartir cuáles son las autoridades que están siendo convocadas y si alguno de ustedes está interesado en ampliar todavía más esa oferta, digamos ese catálogo, hay total disponibilidad para ello. De esta manera, la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de Tabasco agradece su asistencia a este evento. No omito mencionarles a los compañeros que vienen de los medios de comunicación que la rueda de prensa se dispondrá en este mismo espacio, por lo que les pedimos que nos acompañen. Tengan todas y todos una excelente tarde. Muchas gracias.